Bien, buenos días a todos. Estamos en directo con el arquitecto Daniel Duplat, quien amablemente ha aceptado la invitación para estar con nosotros en esta masterclass de acústica en el marco del curso Diseñando con el Clima, el cual pues ya varios de ustedes lo han hecho. Iniciamos nuevamente el 14 de octubre de este curso eh, y hoy pues vamos a tener la tercera masterclass pues con Daniel, que es un profesional en acústica, quizá uno de los más reconocidos en el país. Voy a leer algo de la hoja de vida de Daniel. Daniel nació en Bogotá, es arquitecto de la Universidad Javeriana con maestría en acústica, arquitectónica y medio ambiente de la Universidad Ramón Llull, La Salle de Barcelona, España. Es profesor de cátedra de la Universidad de los Andes y actualmente se desempeña como gerente y director de diseño de la empresa Acústica, Diseño y Tecnología SAS. En el año 2010 cursó su maestría en acústica arquitectónica y medio ambiente y es fundador y perteneciente a la junta directiva de AECOR, Asociación Colombiana para la Calidad Acústica. Daniel, buenos días, ¿cómo andas? Creo que tienes el micrófono apagado. Hola Gerson, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchas? Bien, estamos bien, estamos ya iniciando transmisión. Bien, Daniel, esta pequeña hoja de vida que leí tuya, pues se queda pequeña con todo lo que has hecho. ¿Por qué no nos cuentas un poquito en qué proyectos has participado que se hayan, sé que muchos, pero los más importantes y en cuáles has tenido como mayores retos en este tema de la acústica? Vale, Gerson, muchas gracias ante todo por darme la oportunidad de abrirme este espacio para compartir con ustedes. Y nada, espero que la información que saquemos de esta charlita les sea bien útil y bien interesante. Pues Gerson, ha sido un poco más de 24 años dedicados al tema de la acústica como exclusividad. Yo no, si me pone a diseñar un baño y me vuelvo un 8, pero a lo mejor me pone a diseñar un teatro y me va mejor. Y en esto de la acústica, pues hay todo tipo de proyectos, ¿no? Hay una falsa creencia, y ahorita vamos a hablar de eso en la charla, que la acústica arquitectónica digamos, debe enfocarse únicamente a teatros, auditorios, salas de conciertos y este tipo de espacios muy especializados. Pero resulta que la acústica arquitectónica eh, está asociada a todos los espacios habitables por el hombre porque el oído no lo podemos apagar, ¿de acuerdo? Y las condiciones acústicas de cualquier tipo de espacio está muy asociado y en gran medida a las condiciones que nos da la arquitectura. Entonces, cuando hablamos de proyectos, digamos, representativos, por decirlo así, que fácilmente la gente puede, digamos, relacionar. Está el Ágora de Bogotá, que es el proyecto este de Corferias de los salones de convenciones. Sí. Está el Movistar Arena, está el Julio de Santo Domingo, tuvimos una participación. En vivienda, por ejemplo, el edificio Vitrum, que es este en la Ok, 94 con séptima, un icono, digamos, de Richard arquitectónico. Meyer. ¿Sí? Están las torres atrio, estas de la 26. Ujú. La primera que ya se hizo y la segunda que comenzará a hacerse, espero pronto. Y pues ahí, y también hay proyectos pequeños digamos, de estudios caseros. Pues, es que el espectro es enorme, es toda la Sí, posibilidad de espacios que uno puede trabajar donde hay personas, ahí aplicamos colegios y universidades y demás temas. ok, bueno, vemos que Daniel, pues, como les decía, pues es uno de los profesionales en acústica, pienso que ha estado presente en las obras más importantes del país y hoy pues nos ha cedido este tiempo para estar con nosotros. Tenemos algunos participantes ya en la plataforma. Si consideran y nos gustaría que activaran sus cámaras, porque esto de la virtualidad pues debemos hacer un poquito más ameno. Recuerden que van a poder hacer las preguntas quienes están en la plataforma a Daniel y bueno, creo que empecemos, Daniel. Bueno, muy bien. Eh,
¿Están viendo la presentación, Gerson? Sí, sí, Bueno, perfecto. Esta imagen que pongo al principio, que poco tiene que ver con la arquitectura, ¿sí? Sí tiene que ver mucho de cómo es que el sonido nos afecta a nosotros como seres vivos, ¿de acuerdo? Eh, es decir, es darle un enfoque y una conciencia de la incidencia que tiene el sonido o el ruido en nuestro comportamiento y en nuestro bienestar. Entonces, indudablemente, cuando uno habla de acústica arquitectónica, eh, hablamos de confort, ¿sí? Pero el confort asociado no a un tema de comodidad, en este caso, no es comparable, digamos, con el carro confortable, que es muy cómodo y que es muy silencioso y tal, sino sí, el confort asociado a un tema de bienestar, perdón, de bienestar asociado más bien a la calidad de vida de las personas que habitan o habitarán los espacios que estamos creando como arquitectos, ¿correcto? Yo creo que en acústica arquitectónica hay dos, hay dos objetivos diferentes. Uno tiene que ver con lograr que espacios técnicos funcionen muy bien. Ahí es donde hacemos referencia a teatros, auditorios y salas de conciertos y demás. O sea, mediante la acústica se garantiza que el espacio funcione para lo que debe funcionar. Pero hay otro objetivo que también es muy importante, que es el que yo creo que hay menos conciencia al respecto, y es el lograr que los espacios sean confortables en términos de bienestar. Un ejemplo, eh, muy rara vez se realiza un diseño acústico para un restaurante, ¿de acuerdo? Pero en un restaurante, y todos lo hemos vivido, normalmente son espacios muy ruidosos y se nos pasa por alto que en ese espacio ruidoso, aunque nosotros como visitantes del lugar estaremos media hora, 40 minutos máximo, una hora, no es gran cosa, pero sí hay gente que trabaja en el restaurante. Está el mesero, está el que atiende, está el cocinero y demás cosas que viven permanentemente metidos en ese ambiente ruidoso, con lo cual es un tema que debemos ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar un poquito de cuáles son las incidencias que trae la exposición al ruido en nosotros las personas. Entonces, cuando hablamos de confort, hay una definición bien interesante, y es que es la mejor sensación o la sensación de no sentir, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? A que cuando hablamos de confort térmico es no sentir calor ni no sentir frío, es sentirse a gusto con lo que está en el entorno, y entonces uno no se pone a pensar cómo está la temperatura, ¿sí? Simplemente no la siente y está bien. Cuando hablamos de confort lumínico, lo mismo. Estamos en un ambiente donde ni hay exceso de luz, ni nos hace falta luz, luego entonces no nos distraemos en pensar cómo está la condición lumínica, simplemente está bien. Y lo mismo hablamos de una silla que no sentimos y que no nos talla la espalda, no nos talla las piernas, es una silla confortable y nos permite no pensar en la silla cuando estamos haciendo una actividad X. Y cuando hablamos de sonido es exactamente lo mismo. El confort acústico es un tema de que el nivel de ruido que exista, porque siempre hay algo, nunca hay silencio, silencio absoluto, el nivel de ruido que haya nos permita llevar a cabo las actividades que tengamos que hacer y que no se vuelva un distractor. ¿Okay? Eso es estar en confort. Entonces, si entendemos que el confort lo percibimos a través de los cinco sentidos, no más, son solo cinco, no son 14 ni 25 sentidos, son apenas cinco. Es importante y muy curioso entender que el oído es el único de los cinco sentidos que no podemos administrar. Es decir, que no lo podemos, uno no tiene un dimmer para atenuar el ruido que nos entra por los oídos, como si lo tiene, por ejemplo, la pupila en los ojos, que se dilata o se contrae dependiendo de la cantidad de luz. O los párpados, que simplemente apagamos los ojos cuando queremos. El oído no tiene un interruptor y de hecho está permanentemente encendido registrando todo lo que pasa en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Y eso que pasa en nuestro entorno claramente sí está muy condicionado por la arquitectura. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hace mucho? Digamos que lo que pasa normalmente es que la arquitectura se enfoca mucho a satisfacer al ojo, ¿sí? Le damos mucha relevancia a que los proyectos se vean bien, a que el render del proyecto sea descristante, a que la foto del proyecto cuando termina es lo que nos importa para poderlo publicar y poderlo subir a redes o subir en revistas o publicaciones o concursos, y nos olvidamos un poquito o no le ponemos tanta atención a qué significa
la experiencia del usuario que va a utilizar ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, y lo ve uno sobre todo no en muchas partes, pero un caso específico en los concursos. Los concursos muchas veces se ganan por un tema meramente formal de cómo se ve el proyecto, y después cuando se construye y después cuando se habita, pues resultan siendo proyectos que a veces inclusive no funcionan. ¿Por qué? Porque no se contemplaron temas técnicos asociados a el confort y la experiencia de las personas. Nos enfocamos más en la apariencia que la experiencia, y a ese es el llamado que quiero hacer. Entonces, entrando en ejemplos puntuales, fíjense que esta charla yo no la voy a dar de auditorios, ni teatros, ni esos espacios específicos que todos sabemos que requieren estudio acústico y tal, sino voy a hablar de lo otro, de lo que yo llamo el confort asociado al bienestar. Imaginémonos, todos estamos o todos hemos ido a un supermercado, un sitio donde pasamos más o menos entre media hora y una hora, dependiendo del volumen del mercado que vamos a hacer. Y si nos damos cuenta, y la próxima vez que entremos a un sitio de estos, vamos a darnos cuenta que la condición acústica es muy desagradable. ¿Sí? Hay mucho ruido, hay muchas fuentes de ruido simultáneos, a veces hay música, a veces hay llamados o perifoneo que en algunas ocasiones ni siquiera se entiende. Es un ambiente de por sí bastante ruidoso. Insisto, no pensemos en el usuario que va de paso, sino pensemos en los trabajadores que están ahí metidos 8 horas al día o más. Si vamos a un restaurante, yo hago una pregunta, y es, ¿cuál es el objetivo de ir a un restaurante? La gente, ¿para qué va a un restaurante? Y muchas veces la primera respuesta inmediata es a comer, ¿sí? Pero yo creo que la respuesta correcta no es ir a comer, es ir a socializar. ¿Por qué? Porque rara vez uno va a un restaurante solo, ¿no? Uno siempre va o con una pareja, o con un amigo, o con un grupo de amigos, y son muy poquitos los restaurantes. No hablo solamente de Bogotá, sino en general, son muy poquitos los restaurantes que nos permiten tener una conversación de 8 o 10 personas de la misma mesa y entendernos entre nosotros. Termina uno siempre hablando con el de al lado porque el nivel de ruido ambiente es muy alto. Lo considero normal, que así son las cosas y así son. Y resulta que así no debe ser. ¿Por qué, Gerson? Porque hay gente que trabaja ahí. ¿Sí? Listo, ¿no? No nos preocupemos solamente por nosotros como individuos, como comensales, sino preocupémonos por la gente que realmente debería importarnos, que es la gente que permanentemente está metida en ese nivel de ruido. Y si vamos a una oficina, esta foto de oficina o esta imagen de oficina, digamos que ya inclusive ya está un poquito pasado de moda, porque hoy en día las oficinas son espacios que siguen siendo plantas abiertas, pero en donde lo que sucede ahora en día es multiplicidad de usos diferentes. En una oficina hay de pronto un sofá para que la gente se siente, descanse y piense, ¿sí? O hay inclusive una mesita de 4 personas abierta, sin estar en un cubículo cerrado, para que 4 personas se sienten y dialoguen sobre un tema. Y además hay unos cubículos para hablar por teléfono, y además hay puestos de trabajo, y todo sucede en el mismo ambiente. Y si el nivel de ruido no se controla, o el sonido no se controla, complica la productividad de las personas porque no se pueden concentrar y porque no tienen privacidad. Claro, y es que cualquier cosa que nos distraiga la atención nos va a perjudicar la productividad. Entonces, eso es lo que yo hablaba. Cuando uno tiene calor, uno empieza a pensar en el calor. Cuando uno tiene una silla incómoda, empieza a pensar en la silla, y ya dejó de pensar en el presupuesto que tiene que entregar. ¿Entienden? Todo lo que nos distraiga la atención a la actividad productiva, pues nos va a afectar la productividad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un aeropuerto o en un espacio público, cualquiera que sea grande? Exactamente lo mismo. Hay una cantidad de fuentes de ruido permanentes, eh, y son espacios normalmente ruidosos. A excepción, yo diría que el Dorado, el aeropuerto del Dorado es un ejemplo bueno de un espacio acústicamente controlado, pero en el resto del país, uno va a un aeropuerto y es un desastre. Mucho, la cantidad de ruido que hay en el aeropuerto es sobresaliente, y como usted dice, Gerson, estamos acostumbrados a que eso es normal. ¿De acuerdo? Eso no está bien. Y fíjense que la OMS, que está tan de moda ahorita con el tema de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, califica el ruido como uno de los principales agentes contaminantes. Impide el descanso, estresa, deprime, y puede ocasionar problemas auditivos e incluso problemas cardiovasculares, obesidad y diabetes. Es decir, acá hay un tema bien importante. Lo más importante de todo esto es que, a diferencia del tema térmico, que yo siento el frío o el calor de manera inmediata, ¿sí? Los efectos de la exposición al ruido
nos pasan la factura más adelante. ¿Sí? No es un tema que sea evidente ya. Estamos acostumbrados al ruido del restaurante, estamos acostumbrados o aceptamos el ruido en la estación de Transmilenio, aceptamos el ruido en todas partes, pero esa exposición al ruido nos genera este tipo de problemas que pasan la factura más adelante, es decir, son o enfermedades ocultas asociadas al tema de la exposición de ruido. Y una cosa bien, y lo más llamativo de esto, es que el ruido no significa exposición a ruido elevado. ¿Sí? No es el ruido de la rumba, no es el ruido de la industria, sino el ruido es cualquier señal que nos genere distracción, cualquier señal que no queremos oír. Entonces, ese personaje que trabaja en el restaurante o que trabaja en el aeropuerto o que trabaja vendiendo o cobrando la entrada a la estación de Transmilenio, que están expuestos a niveles de ruido permanentes, de un ruido que no quieren oír, esa gente tiene esta sintomatología que pasa la factura mucho más adelante. Entonces, este llamado, digamos que esta charla está enfocada a ese, hombre, empecemos a ser conscientes que nosotros como arquitectos o como diseñadores de espacios tenemos una responsabilidad enorme en esto. ¿Sí? Esto sí lo podemos controlar como arquitectos o como diseñadores. Entonces voy a poner unos ejemplos muy rápidos sin leer todo el texto, pero esto es una imagen que nos habla de la problemática en Bogotá, que es exactamente la misma a cualquier ciudad. ¿De acuerdo? Las ciudades, entre más se densifican, más problemas de ruido hay. Fíjense el incremento casi que exponencial de un año a otro de las quejas que suceden en torno al ruido. O bien sea por tráfico, o bien sea porque el vecino pone música, o bien sea porque el del apartamento de arriba camina y yo lo oigo. Cantidad de fuentes diferentes de ruido, cantidad de problemas que hay asociados al ruido en las ciudades y cada vez es más. Y lo triste, ¿sí? Exactamente, no solamente el vidrio, sino yo creo que el 99.99% de los edificios de vivienda se hacen con ventanería de aluminio hecha en un garaje. Es decir, sí, muchos, me refiero a que no tienen ninguna especificación técnica la ventanería como tal, no el vidrio, porque el vidrio es vidrio, y es igual si es hecho en China o es hecho en Colombia, es el mismo, pero en cuanto a perfilería, no hay ninguna especificación técnica con las cuales se esté construyendo la vivienda aquí en Colombia, excepto muy poquitos proyectos, si uno lo analiza con respecto a la totalidad digamos, de la construcción. Ese es una falencia enorme, y ahorita hablamos un poquito de eso, del tema de las fachadas y los vidrios. Mm, si comparamos otro ejemplo, ¿qué pasa con los colegios? Ahí hay un tema complicadísimo. Hay un tema complicadísimo y es que eh, si entendemos qué es lo que significa o qué implicaciones tiene la educación en un país, y veamos estos tres puntos, es un tema importantísimo en la sociedad de un país, ¿correcto? No es un tema secundario, es un tema esencial digamos, en la riqueza de un país. Y hay una prueba, un test que se llama PISA, ¿sí? Y este test evalúa, digamos, el nivel académico a nivel mundial. Y este test reconoce que los países que tienen mejores calificaciones tienen muy claro tres pilares de la educación. Y pues pongo la imagen de esta mesita de acá, una mesa de tres patas. La calidad de los profesores, que no lo pongo en duda, que aquí tenemos profesores idóneos, la calidad del programa educativo igual, pero hay un tercer factor que sí nos influye a nosotros como arquitectos, o sí nos cae a nosotros esa responsabilidad, y es la calidad de las instalaciones educativas. Y esta es una de las tres patas de esto. Resulta que, yo no sé si ustedes se han fijado, o por ejemplo, han visto todos los colegios distritales, y la mayoría de los colegios privados también, son colegios donde no se les hace ningún acondicionamiento acústico a los salones. Es decir, pisos duros sin cemento, ladrillo a la vista, placas en concreto, porque supuestamente no hay presupuesto, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasa con estos espacios que no están siendo adecuados? ¿Y qué pasa cuando un espacio acústicamente no es tratado o no es adecuado? Para el alumno le genera dificultad en asimilar la información del mensaje. ¿Por qué? Porque es un espacio que se vuelve muy reverberado, es decir, el sonido se mantiene o permanece mucho tiempo en el ambiente. Eh,
eso conduce a una tardía adquisición del lenguaje y eficiencia del desarrollo de habilidades de lectoescritura. Esto no es un tema inventado ni sacado de la manga, sino si ustedes se ponen a buscar estudios de la afectación del ruido en colegios, van a encontrar cientos de estudios que se han hecho y todos coinciden en estos puntos específicos, ¿no?, como conclusiones principales. Hay un desempeño académico inferior, evidente, y cuando se genera trabajo en grupo, que se genera más ruido dentro del aula de clases, eso propicia a mayor desconcentración y conlleva el mal comportamiento. Y esto es a causa del salón de clases, no es a causa ni del docente, ni del programa educativo, ni del coeficiente intelectual de los chinos, es un tema asociado a la arquitectura. Ahora, al profesor, ¿qué implicaciones trae esto? Una desmotivación total. ¿Por qué? Porque permanentemente está repitiendo instrucciones, o porque el niño no le para bolas, o porque el niño no lo entendió, o porque el niño ya está cansado. El ruido cansa. Estar sometido al ruido cansa. El profesor tiene que alzar la voz permanentemente, con lo cual se genera un rompimiento, digamos así, entre la relación amable entre un profesor y un alumno, que desmotiva al alumno también a interactuar. Bueno, sí, Gerson, es que todo lo que afecte el confort va a afectar la actividad que se esté desarrollando en ese espacio, ¿sí? E insisto, el tema de la acústica es un tema que tiene un agravante, y es que el ruido pasa a la factura más adelante. ¿Okay? ¿Qué implicaciones tiene, por el contrario, cuando tenemos un espacio bien tratado acústicamente, asociado a una aula de clase específicamente? En que para el alumno le es más fácil asimilar la información, luego entonces aprende mejor, fomenta la comunicación entre alumno y entre alumno y profesor, no hay que gritar, no hay que estar repitiendo órdenes, aumenta la concentración, hay menos ruido ambiente, con lo cual me puedo concentrar como estudiante en algo más específico. Mejora la memoria y mejora el comportamiento. Cuando yo me comporto bien y no molesto al de al lado, pues hago que el de al lado también aprenda más, ¿de acuerdo? O si es lo contrario, si yo empiezo a molestar al de al lado o lo empiezo a distraer, pues estoy evitando que él tenga un proceso de aprendizaje correcto. Para el profesor, ¿qué beneficios trae? El profesor se relaja, es un ambiente mucho más tranquilo, genera mejores relaciones que fomentan la participación colaborativa. Es decir, si yo como profesor soy un buen tipo y soy amable, muy seguramente los alumnos participan más. Así yo soy una persona estresada y que grito y que ya de por sí no genero ese vínculo. Obviamente, al estimular al alumno a participar, eso quiere decir que el alumno pregunta. Y cuando el alumno pregunta, se le resuelve una duda. El alumno que no pregunta y no entendió, se fue así para la casa y el tema salió check, sin tener solución. Hablemos de hospitales o espacios dedicados a la salud. ¿Qué pasa cuando tenemos niveles de ruido, digamos, significativos? Y significativos no me refiero al hospital al lado de una industria o al hospital al lado de una autopista nomás, sino a los ruidos internos que se generan dentro de una unidad de cuidados intensivos o inclusive dentro de una habitación. Aumenta la percepción del dolor, elevan los niveles de ansiedad y estrés, retrasa procesos de recuperación, con lo cual se conlleva a aplicar más medicamentos, que eso claramente no es lo ideal, y se trastorna el sueño como facilitador de procesos de recuperación. Se ha demostrado que el sueño es uno de los principales autorremediadores, ¿sí? Entre mejor sea la calidad del sueño en un paciente, su recuperación puede llegar a ser mucho más rápida, y la medida en que trastornemos esa posibilidad de dormir profundamente, pues estamos perdiendo una gran oportunidad. Y hay una cantidad de efectos colaterales como están acá, entre otros, que, insisto, ustedes buscan estudios sobre afectación de ruido en hospitales y encuentran un chorro de información bien preocupante. Afectación de los trabajadores, falta de concentración, eso eleva el riesgo de cometer errores, y errores asociados, por ejemplo, a dosificación de medicamentos. Eso es un tema grave, ¿sí? Sí, claro. Eleva niveles de ansiedad y estrés, agotamiento, obviamente, favorece el conflicto interpersonal a causa de la ansiedad. Imaginémonos cómo suenan estos espacios, ¿sí? Fíjense que hay una cantidad de fuentes de ruido, que están el respirador, está la maquinita que pita, el que suministra el suero. Hay una cantidad de fuentes de ruido simultáneas sumados a las conversaciones entre médicos, por decirlo así, entre personal médico. Está el carrito que lleva
las muestras y las pruebas clínicas y los medicamentos que tiene llanticas y es todo de acero inoxidable. Si hay muchos ruidos, La con lo maquinita cual que pita que es insoportable. esos ruidos claramente nosotros no podemos evitar que suenen. ¿Sí? La maquinita que pita pues seguirá pitando y tendrá que Sí, además pitar. Pero lo que sí podemos hacer como arquitectos es evitar que la arquitectura lo amplifique. ¿De acuerdo? Cuando uno está, ¿a qué voy con eso? Cuando uno genera un espacio donde todos los materiales son reflejantes, acústicamente reflejantes, es decir, un piso duro, un techo en drywall y unas paredes en mampostería y vidrio, ¿de acuerdo? Todas las superficies que el sonido refleje, uno está incrementando el nivel de ruido hasta más o menos 10 decibeles. Quiere decir que se duplica la intensidad del ruido de todas las fuentes que están ahí presentes. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, superficies absorbentes en los techos, disminuiríamos la intensidad del ruido que generan todos estos equipos y lograríamos espacios un poco más tranquilos. Si, por ejemplo, utilizáramos elementos pensados acústicamente para subdividir temporal o provisionalmente estas unidades, muy seguramente generaremos cubículos mucho más silenciosos de lo que actualmente vemos y lo que estamos acostumbrados a ver y a vivir, que es lo que dice Gerson. Nos acostumbramos a que esto es la normalidad y resulta que eso no está bien. La normalidad no está bien. ¿Vale? Con lo cual, en salud también hay una mesita de tres patas, donde hay cosas solucionables a nivel de tecnología, claro, a nivel de hábitos y conductas, sí, preferiblemente evitar que la visita hable por celular en los corredores, preferiblemente generar avisos permanentes de mantenga silencio y estar pendiente que la gente lo cumpla así, de que el personal de la salud hable pasito, ¿sí? sí. De que entre ellos casi que se susurren, es un hábito de conducta y eso se ha comprobado en España en proyectos donde se han implementado todas estas. Y la arquitectura pues claramente tiene un papel fundamental dentro de esta mesita y es por ejemplo utilizar empaques en las puertas de habitaciones, aislar acústicamente espacios sensibles como habitaciones, cubículos de urgencias, UCIs, terapias, quimioterapias, es decir, hay una cantidad de cosas que sí podemos hacer como arquitectos que contribuyen enormemente a que esto mejore. Yo creo que algunas iglesias, Daniel, son ejemplo de buena acústica, ¿no? Donde verdaderamente uno puede ir y hay un silencio absoluto que le permite a uno, pues como esa labor a la que fue a la iglesia, ese momento de oración y de paz. Sí. Y no todas, pero sí hay muy buenos ejemplos en la arquitectura religiosa en el tema de acústico. Hay muy buenos y hay otros Hay desastrosos, otros ¿sí? Porque, malísimos, claro. ah, y las iglesias tienen eso, Gerson, que hay, como dices, hay espacios que le invitan a uno a la introspección, al silencio, a la meditación, pero hay otros que si entendemos que la iglesia es un espacio para transmitir un mensaje oral, también, no solamente para ir a pensar y meditar, sino para escuchar un sermón, ¿sí? Sí. Hay iglesias donde no se entiende nada de lo que se dice. Ah, sí, total. ¿Correcto? Entonces no cumple su función primordial que es poder, digamos, recibir, como dicen en la iglesia, la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, No, pero bueno, eh, a lo que voy con todo esto que estoy mencionando es que en la mayoría de los casos hay una ausencia total de la de normativa. ¿Sí? Pero más allá de eso, y mi llamado es, más allá de que el código de policía me diga que yo no tengo, que yo no puedo hacer necesidades en la calle, pues yo no las hago por educación, ¿sí? No porque el policía me diga que no lo debo hacer. A lo que voy con esto es que si nos sensibilizamos como generadores de espacios, seamos diseñadores o especificadores, lo que sea, pero participamos en la generación de espacios, seamos sensibles a siempre buscar el confort de las personas por encima de que el proyecto sea bonito, eso es ajá, secundario. sí. Por encima de que el proyecto sea barato, eso es secundario. Lo que nos importa es las personas. Ese es el fin realmente de nuestra profesión y de los que trabajamos en esto. Y es lo que no se califica en un concurso de arquitectura. No, Nunca en eso un no se concurso para. de arquitectura se califica el confort, ninguno de los 5 o 7 tipos de confort que tenemos. Eso no les Tal cual, importa. tal cual, Gerson. Y usted se pone a ver, por ejemplo, el gobierno entregó 200.000 casas de vivienda de interés social. ¿Sí? Y usted ve las características técnicas de una vivienda de interés social Es y, un desastre. y es mucho más parecido a un depósito con baño y ventanas que a una vivienda. Sí, me explico mucho. Las condiciones técnicas de una vivienda de interés social es un depósito que tiene un baño por ahí, tiene
ventanas, tienen tomas eléctricas, pero a nivel de confort de las personas que van a vivir y que van a habitar esas viviendas es totalmente nulo, ni térmicamente, ni acústicamente, ni nada, absolutamente nada. Entonces hay un tema de falta de sensibilización enorme porque nos preocupamos mucho más por aspectos visuales y por aspectos económicos que realmente lo que debería importar, que es el aspecto humano. Y si hablamos por último de oficinas, no digo por último para acabar la charla, sino por último de este análisis introductorio, por decirlo así, de oficinas, después de un estudio hecho con más de 276.000 empleados en 2.160 espacios laborales en 67 países, o sea, es un estudio muy serio, ¿sí? Se concluye de muchas conclusiones que hace estudio que solamente el 48% de las personas se sienten satisfechas en el, trabajo, en el espacio de trabajo donde laboran. Eso es gravísimo. Claro. Menos de la mitad de las personas están confortables en el sitio donde trabajan. Acuérdese que confortable no es asociado a que me siento cómodo en mi carro, que es confortable porque es cómodo, o el colchón de la cama que es confortable porque es cómodo. Es Sí, confortable no, no es asociado a bienestar. decoración tampoco ni Exacto. comodidad, es confort. Es confort asociado a bienestar. ¿Sí? Y fíjense que en esta tabla, ¿sí? Los índices más bajitos están asociados a niveles de ruido y están asociados a silencio, a privacidad. ¿Okay? Entonces, el tema del ruido, insisto, y como bien, y fíjense aquí, Gerson, temperaturas, que esta imagen o esta diapositiva se la regalo, se la comparto después, porque fíjense que la temperatura, el control térmico también es uno de los factores menos logrados, ¿de acuerdo? O donde la gente se siente más insatisfecha. Claro. ¿Qué pasa en espacios con más desempeño acústico a nivel de espacios de oficina? Para la mayoría de la gente, el principal factor de molestia es el ruido. Se ve afectada por el ruido el tema de la concentración en un 99%. ¿Sí? Hay un impacto negativo en la salud, niveles de estrés y de productividad, y se disminuye el rendimiento de las tareas de memoria claramente. Por el contrario, si un espacio estuviera bien tratado acústicamente, adecuados, se incrementan los problemas de concentración, se disminuyen los niveles de estrés, se disminuye el nivel de adrenalina, aumenta la motivación del trabajo, aumentan las actividades vinculadas a la memoria, se incrementan las actividades vinculadas a las operaciones matemáticas. Yo pregunto, a una pregunta abierta, los que somos empresarios o los que se imaginan que piensa un empresario cuando hace una oficina, es que yo para qué contrato a alguien para que trabaje conmigo en mi espacio. Mi principal objetivo es que esa persona sea lo más productiva posible. ¿Sí? No es un tema de echar látigo, es un tema de que si yo le brindo las condiciones del espacio adecuadas, esa persona va a ser lo más productiva posible. Ahí es donde yo debería hacer mi esfuerzo real como inversionista y como propietario, como dueño de una oficina. No es que la oficina quede bonita para tomarle fotos. ¿Sí? A mí si el arquitecto que contrato me presenta un render espectacular, yo lo primero que preguntaría es, bueno, pero este espacio va a ser productivo, porque a mí no me interesa que sea bonito. ¿Sí? Yo no voy a hacer cócteles en mi oficina, yo voy a hacer es producción intelectual. Entonces, ahí es donde está Daniel, el y enfoque que se le da. cuando se pasa al concepto de oficina abierta, yo creo que el problema se vuelve peor, ¿no? Sí, Porque antes pues las oficinas estaban, se tenían sus cubículos y había un poco más de concentración, pero cuando se pasa al modelo de oficina abierta, incluso entra otro nivel de confort que yo digo, que es el nivel visual, el confort visual, ¿no? sí, Aquel personaje que deja todo tirado en su escritorio y el otro personaje que lo deja ordenado. Si todos en una oficina de 100 empleados en oficina abierta dejan sus escritorios desordenados, es un caos. claro, claro. Con mayor razón el tema del acondicionamiento acústico de estos espacios, al ser en espacios compartidos donde hay multiplicidad de fuentes de ruido simultáneos, se vuelve todavía más relevante en el desempeño del espacio. ¿Sí? Bueno, y por último, los espacios del día a día. ¿Sí? No los voy a leer todos, pero hay una gran incidencia de ruido en el tema de, por ejemplo, restaurantes. ¿Sí? Para 9 de cada 10 personas el tema del ruido
es el problema más, digamos, notorio en un restaurante. Y si le va a uno la pregunta, es evidente, es que el restaurante es un caso que es evidente, sino que nos acostumbramos a que eso es una normalidad, que estamos mal acostumbrados. Pero veamos acá una cosa más interesante todavía. En locales comerciales y en centros comerciales acústicamente bien tratados, se refleja un incremento en ventas entre el 5 y el 10%. Eso a quién no le interesa, ¿sí? Claro. Entonces, esa inversión de hacer los temas acústicamente adecuados, claro que tiene repercusiones positivas en todo sentido, en el bienestar, en la salud, en acortar tiempos de recuperación, en educación, en que tenemos gente mejor preparada, en vivienda, en que podemos descansar digamos, recargar baterías bien, tenemos una calidad de vida mejor, en lo que llamamos en oficinas, pues mucho más productivo, y en temas comerciales es evidente que también se logran incrementos en ventas. ¿Y por qué incrementos en ventas? Pues es que la ecuación es muy sencilla. La manera como la gente más gasta, por decirlo así, es cuando le brindamos las condiciones ideales para que permanezcan más tiempo, ¿sí? Si yo entro a un almacén a buscar un pantalón, resulta que el ambiente del almacén es agradable, de pronto yo buscando el pantalón me quedé más tiempo y vi una camisa y me llevé las dos, me llevé la camisa y el pantalón. Pero si voy buscando un pantalón y es un espacio mal desarrollado acústicamente, entre otras condiciones, es mal adecuado a nivel de confort, si no encuentro el pantalón rapidito me voy, ¿sí? No me quedo más tiempo, con lo cual no consumo más. Ahora sí entremos un poquito en materia. Gerson, en la acústica arquitectónica hay dos grandes hemisferios, ¿sí? Que está el tema del ruido, que es cómo evitar la transmisión de ruidos, y está que llamamos aislamiento, y está el tema del acondicionamiento acústico, que está enfocado a cómo se maneja el sonido dentro de un espacio cerrado, del mismo sonido que se genera dentro del espacio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de aislamiento acústico, obviamente cada proyecto es muy particular. El uso, en dónde está ubicado, la fachada para dónde orienta, todas esas cosas son muy específicas y muy particulares de cada proyecto. Es un tema complejo que no lo vamos a tratar en esta charla por tiempo, pues, pero me quiero concentrar más en esto del acondicionamiento acústico, que claramente aquí es donde nos dan las líneas para diseñar un auditorio, un teatro, sala de conciertos, eso me parece muy bien, pero le quiero dar más enfoque a los espacios comunes, que es lo que venimos hablando, los que habitamos normalmente, ¿de acuerdo? El acondicionamiento acústico es muy sencillo, el principio es este, en un espacio cerrado, ¿sí? Digamos como este, tenemos una fuente y tenemos un receptor, ¿vale? Claramente cuando se genera un sonido, cuando alguien habla, cuando hay un orador, por ejemplo, hay un micrófono abierto ahí. Ya Melgar, a Flandes, a todos lados donde quieran ir. ¿Tú lo puedes cerrar? Por eso, a todos lados donde quieran ir se puede ir. Daniel, debes activar el tuyo nuevamente. Listo. Tuvimos un problema acústico. Sí, tal cual. Vale. Entonces, en un espacio de estos, un espacio cerrado, perdón, que perdí el hilo, tenemos una fuente y un receptor. Hay una línea, imaginemos que hay una línea recta, que es la distancia más corta entre la fuente y el receptor, que es por donde viaja el sonido y llega al receptor de manera más rápida, ¿de acuerdo? Pero en los espacios cerrados, ese mismo sonido, como el sonido sale para todas partes, es omnidireccional, ese mismo sonido también llega después de rebotar en diferentes superficies. Con lo cual, hay dos afectaciones que genera la arquitectura, ¿sí?, a la calidad de sonido que este personaje va a escuchar. Es decir, si estuviéramos en el aire libre, en un parque, solamente existiría la flecha roja. ¿De acuerdo? Cuando estamos en un espacio cerrado, empieza a aparecer otras flechas. Las dos consecuencias de estar en un espacio cerrado es, primero, que el sonido se alarga. ¿Por qué? Porque estas flechas negras llegan a diferentes tiempos, ¿sí? Es el mismo sonido que llega a diferentes tiempos. Entonces, cuando la flecha roja suena pan, cuando yo hago un aplauso suena pan, ¿de acuerdo?
las flechas negras hacen que ese aplauso suene pan. Ok. Pero es el mismo sonido que llegó en diferentes tiempos y se alargó el sonido. Esa condición de que el sonido se alargue únicamente favorece, únicamente favorece a espacios de música. ¿Okay? Para el resto de los espacios no es interesante ese alargue del sonido. Y la segunda consecuencia de este tipo o de esta situación de espacios cerrados es que el receptor va a recibir el sonido más fuerte. Es decir, si estuviéramos al aire libre, el receptor solamente escucha la energía que llega por la flecha roja. Al estar en un espacio cerrado, está la energía de la flecha roja más la sumatoria de energías de cada una de las flechitas negras que también llegan. Entonces, en un ambiente cerrado se oye más duro lo que se genera. ¿De acuerdo? Por eso, en una ola de clases, por ejemplo, vemos el corte aquí abajo, cada reflexión que sale del techo y llega digamos, a los receptores, hace que lo que habla el orador se oiga un poquito más fuerte. ¿Okay? Entonces, son dos consecuencias, que se alarga el sonido y que se oye más fuerte. Fíjense que ninguna de esas dos nos interesa para un restaurante. No, ninguna de las dos nos interesa en un hospital. Ninguna nos interesa en la mayoría de los espacios que habitamos normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de acondicionamiento acústico, las superficies arquitectónicas se comportan de estas tres maneras, no son más. ¿Sí? O hay superficies que reflejan el sonido, ¿sí? Que es una superficie donde la cantidad de energía que le llega es prácticamente la misma que se refleja, o sea, no se atenúa el sonido, o sea, se mantiene a un nivel, digamos, con la misma energía con la que llega. O hay superficies absorbentes, que lo que hace es que la energía que incide, la mayor parte se queda absorbida en el material, es muy poquita la que se refleja. O hay superficies difusas, que lo que hace es que toda la energía que llega se refleja en direcciones aleatorias con muy poquita energía cada una de ellas. ¿Vale? Ahorita miramos ejemplos. ¿Qué son los reflejantes? ¿Qué genera reflexión? Todos los materiales lisos, ¿sí? Y que tienen una masa considerable son materiales reflejantes. O sea que en construcción todos los materiales son reflejantes. El concreto, la madera, el plástico, los pisos en vinilo, el vidrio, los metálicos, todos los materiales de obra con los que hacemos acabados son reflejantes. Con lo cual, todos los espacios que generamos, si no hacemos nada al respecto, hacen esto. ¿Sí? Amplifican el nivel de ruido y alargan el sonido. Todos, a menos que hagamos algo al respecto. ¿Qué son difusores? Son materiales lisos, reflejantes, perdón, pero que ya no son lisos, sino que son irregulares. Ahorita más adelante vemos ejemplos. Y estas superficies son interesantes únicamente para espacios musicales. ¿Vale? ¿Y qué son absorbentes? Absorbentes son materiales que tienen un recubrimiento exterior que es permeable al aire. O sea que si yo lo soplo, el aire penetra dentro del material. Y que detrás de esa piel o esa cara exterior hay una estructura con cierta profundidad tortuosa, es decir, esa vibración y ese cambio de vibración que es el sonido, cuando penetra ese material, empieza a generar una fricción y esa fricción se convierte en calor. ¿Sí? Sí. Fíjense que materiales absorbentes de construcción no hay muchos, ¿sí? Porque son materiales donde el aire tiene que penetrar, ¿de acuerdo? Ahí es donde la industria cada vez ha hecho un mayor esfuerzo en producir materiales acústicamente absorbentes que tengan, digamos, valores arquitectónicos, es decir, que puedan ser expuestos a la vista, que generen acabados decorativos y demás cosas, porque la arquitectura como tal no los tiene, insisto, todos los materiales con que construimos son reflejantes, ¿vale? Entonces, si uno aplica estos tres conceptos, de que el sonido reflejado rebota con el mismo ángulo de incidencia, por ejemplo, y que reflejar el sonido me ayuda a aumentar la intensidad del sonido, pues fíjense que ese principio de reflexión es útil cuando uno tiene este tipo de espacios, donde uno busca que el sonido llegue a 20 metros de distancia, a 22 metros de distancia por allá,
a punta de superficies que lo que hagan es que el sonido refleje hacia donde quiero. Entonces, fíjense que la orientación de los elementos me ayudan a que las reflexiones salgan para donde necesitamos que reflejen. ¿Sí? Y todos estos auditorios, por ejemplo, y salas de conciertos, sí que necesitan el tema de la reflexión. ¿Sí? Necesitamos es proyectar el sonido para que llegue lejos. Inclusive inclinamos paredes para que el sonido, cuando el rebote vuelva y caiga donde está el público. ¿De acuerdo? Para eso, la reflexión es interesante. Salas de conciertos, interesante que todo el sonido que se genera en el escenario sea el que se distribuye hacia las diferentes áreas de la sala, ¿correcto? Todos son superficies reflejantes. Cuando hablamos de difusión, insisto, es generar superficies irregulares asociadas a espacios de música nomás, y por eso normalmente en las salas de conciertos encontramos este tipo de situaciones donde lo que se logra con eso, cuando el sonido sale difuso para todas partes, se logra una sensación de sonoridad, es decir, que el sonido lo envuelve a uno por todas partes. Eso aplica para la música nomás. Salas de conciertos donde todo es difuso, fíjense que toda la irregularidad que generan los acabados vuelve que todo sea completamente difuso. ¿Sí? O en espacios pequeños donde encontramos este tipo de materiales, pero insisto, asociados únicamente a la música. ¿De acuerdo? Tenemos estos tres ejemplos de espacios pequeños. ¿Qué pasa con la absorción? Que la absorción es donde deberíamos poner el mayor empeño en propiciar la absorción. Si evitamos que el sonido rebote por todas partes, evitamos dos cosas. Evitamos que se amplifique y evitamos que se alargue el sonido. O sea que ese concepto aplicaría para todo, ojo con eso, para todo, excepto para los espacios que acabo de mostrar. ¿De acuerdo? Sería mucho mejor tener mucha absorción en un restaurante, ¿sí? Donde el sonido cuando llegue al techo no vuelva a caer, porque estoy amplificando la conversación del vecino, sino que se quede el sonido ahí atrapado. Entonces, soluciones hay muchas. Dilatar elementos para poner un material absorbente allá arriba, por ejemplo. ¿Sí? O buscar cielos rasos que tengan una condición de absorción acústica interesante para que todo el techo sea una superficie absorbente, ¿vale? O elementos descolgados, como insisto, la industria está haciendo, digamos, grandes avances y desarrollos en este tipo de productos para que además de prestar la función acústica, que es lo que importa, además se vean bonitos, ¿de acuerdo? Entonces uno puede manejar esto en una cafetería, por ejemplo, es el mismo concepto de la cafetería de la oficina. Exactamente el mismo concepto, es tratar de disminuir o evitar que el sonido se aumente o se amplifique y evitar que el sonido se alargue, o sea, absorción, es desaparecer la arquitectura. O inclusive en superficies verticales como en paredes. Si cogemos la madera, que sabemos que es un material reflejante porque no es permeable, y la perforamos y la ranuramos, pues permitimos que el sonido penetre la madera y detrás de la madera ponemos algún material que absorba como una fibra de vidrio o algo así. O este tipo de ejemplos, donde le sumamos el uso de la alfombra. La alfombra es el único material de piso que absorbe sonido y seguramente este espacio es mucho más acorde a su uso y mucho más confortable. O en un restaurante, ¿sí? Metemos absorción. O utilizamos, por ejemplo, cielorrazos en drywall, pero con huecos. Si el cielorraso drywall liso es totalmente reflejante, si al cielorraso drywall le abrimos huecos o perforaciones y encima del cielorraso ponemos un material absorbente, pues logramos el acometido de. Inclusive, por ejemplo, la imaginación da para todo, ¿sí? Y uno diría, ¿y para qué en una piscina hacerle acústica a una piscina? Entonces, ¿ustedes imaginan cómo suena esto con dos niños? Con dos niños. Necesarísimo. En una piscina ¿Sí? es innecesarísimo. Claro. Si quisiéramos dar cursos de natación acá, ¿cómo sería el esfuerzo que tendría que hacer el profesor para hacerse entender con los alumnos en un espacio tan reverberado? Entonces, aplica inclusive el mismo principio para oficinas, para piscinas, perdón. Y ese mismo concepto de implementar absorción, inclusive puede ser con paneles móviles que nos permitan configurar espacios dependiendo del uso que estemos buscando, o inclusive vean estas imágenes, es decir, productos hay de todos los estilos y sabores, pero lo importante es entender que es importantísimo vincularlos a los proyectos, es importantísimo vincular absorción acústica, restaurantes, espacios de trabajo, ¿sí? Espacios de comida, cafeterías de empresas, cafeterías de fábricas, restaurantes tradicionales. Entre más absorción tengamos,
vamos a generar un espacio tranquilo, calmado. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, los aeropuertos se alfombran, ¿sí? Y las salas de espera de todos los aeropuertos internacionales son alfombradas. ¿Para qué? Por un tema netamente acústico, para buscar un espacio más tranquilo, donde uno tiene que sentarse 2 horas a esperar la salida de un avión, seguramente uno está estresado o no esté estresado, es buscar tranquilidad. En esos espacios también hay gente que trabaja permanentemente, entonces es buscar siempre que los espacios sean lo más confortables posibles. Ya para terminar, ya sé que creo que me largué un poquito, fíjense que en mi concepto hay básicamente 4 objetivos que uno debería buscar en los diferentes espacios. O lograr altos niveles de inteligibilidad, que esto apunta a espacios destinados a la transmisión del mensaje oral, ¿de acuerdo? Otro objetivo es distribución de la cobertura homogénea de la energía sonora, que eso aplica para auditorios y teatros, donde lo que uno busca es que en toda la audiencia se escuche con la misma calidad, ¿de acuerdo? Amplitud aparente del sonido, que eso aplica para espacios de música no amplificada, es decir, que uno escuche la música como el efecto surround del sonido, pero con la arquitectura, que el sonido venga por todas partes, y lograr bajos niveles de ruido ambiente. Este es el objetivo que aplica para todos los espacios, todos los espacios. Entre más bajito sea el nivel de ruido ambiente, va a ser mucho más confortable. Eso aplica, por ejemplo, para una industria. Nosotros no podemos hacer que la máquina suene más pasito, pero sí podemos evitar que la arquitectura lo amplifique aún más, poniendo absorción. En un restaurante es el mismo objetivo, bajo nivel de ruido ambiente. Entre más absorción pongamos, menos se me va a amplificar el sonido de los otros. Y por ende el espacio va a ser más tranquilo. En una plazoleta de comidas que todos las hemos padecido, si tuvieran más absorción acústica, serían espacios mucho más agradables. O sea, es el mismo objetivo, bajar niveles de ruido ambiente. Oficinas exactamente el mismo, bajar niveles de ruido ambiente. Hospitales también. Entre más absorción tengamos, menos se va a amplificar el ruido de las máquinas, de los pacientes y las conversaciones, igual que en estos espacios, donde ya empieza, por ejemplo, un aeropuerto a importarnos esto también. Nos interesa que el mensaje que salga de perifoneo, el llamado, se entienda. Hay muchos aeropuertos donde no se entiende lo que se está hablando por el sistema de perifoneo. Y eso se logra con absorción. Obviamente, las salas de cine ya entenderíamos por qué son así, por qué tienen telas, por qué son alfombradas, por qué el techo es en fibra vidrio, por qué las sillas son tan audionadas, porque lo que prima es que haya mucha absorción acústica para que el sonido que sale de los parlantes no sea alterado por la arquitectura. Es decir, esto es desaparecer acústicamente la arquitectura, desaparecer cualquier superficie reflejante. Eso se trata el cuento. En una aula de clases, ¿para qué sirve una aula de clases si no es para transmitir un mensaje oral? Entonces, si tenemos mayor absorción en los acabados, ¿sí? Acústica, tenemos espacios más silenciosos, lo que comentaba al principio, donde favorece mucho que se entienda mejor lo que se habla y donde hay menos distractores. Y ya cuando hablamos de estos espacios grandes, empiezan, digamos, a implementarse de manera simultánea diferentes objetivos que son un poco más complejos, que ahí sí empezamos a hablar de distribución de la energía acústica de manera homogénea, de generar amplitud aparente para música amplificada, que es otro rollo, y cuando hablamos de espacios multipropósitos, donde hay obras de teatro, danza, conciertos y más, pues obviamente es mucho más complejo el tema. Pero eso era lo que quería compartirles, Gerson, sobre todo abrir la sensibilidad a que la acústica no hace referencia únicamente a teatros y salas de conciertos, sino por el contrario, lo más importante es ser sensibles de que todos los espacios merecen un acondicionamiento acústico adecuado. Daniel, pues interesantísimo y cada vez que oímos una charla tuya, pues aprendemos algo nuevo. Quienes deseen acompañarnos con sus cámaras, las podemos prender y quienes tengan preguntas, pues Daniel nos va a ayudar en esta parte a responderlas. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Sí, Carolina. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Yo trabajo sobre todo con iluminación arquitectónica y he encontrado que a veces no hay como una buena integración, digamos, entre los dos campos. O llega primero la iluminación o llega primero la parte acústica y no hay, digamos, como
como una buena integración en general. Entonces, se cometen errores tanto en uno como en otro área. Y súmele a Como, la bioclimática y ahí encontramos otro sí, problema. por un lado, la pregunta vendría a ser cómo hacer para que se compatibilicen más estos dos campos. ¿Mm? Y por otro lado, si has encontrado como buenas praxis o buenos ejemplos en donde realmente estén integrados los dos elementos, tanto iluminación como Sí, sí, Carlos, yo creo que, a ver, tenemos un problema, digamos, no sé cómo llamarlo. Hay una gran problemática y es que normalmente los asesores acústicos o los consultores acústicos en la mayoría de las ocasiones están asociados a distribuir o vender productos, ¿correcto? Entonces ahí tenemos una primera tara y es que las alternativas que ofrecen en algunos proyectos son muy limitadas asociadas a los productos que representan. Es la triste realidad y no debería ser así. Pero si tú viste en las imágenes que presenté ahorita, tratamientos acústicos para hacer cielos rasos hay desde cielos rasos cerrados hasta materiales adheridos a las placas dejando toda la vista o elementos descolgados flotando por todas partes. Es decir, el abanico de alternativas es lo que la imaginación, hasta donde la imaginación llegue. Entonces, si te ha pasado esa situación donde hay un conflicto técnico, yo creo que es más un conflicto de intereses que un conflicto técnico real. ¿Sí me entiendes? Es el no tener la mente un poquito más abierta a buscar alternativas, porque alternativas las hay. Es decir, no es un problema técnico, sino es un problema de falta de abrir un poquito más el espectro de las posibilidades. Y ejemplos favorables, pues hay muchísimos. Fíjate, por ejemplo, eh, les voy a presentar acá, yo estoy compartiendo pantalla todavía. Sí, señor. Entonces, espérate a ver si encuentro rápidamente una imagen. Me disculpa un segundito, voy a dejar de compartir mientras la busco. Una imagen de un proyecto supremamente complejo. Espérate un segundo. Que fue. No sé si lo tengo acá. Que fue, por ejemplo, el Ágora. El Ágora, el de Corferias, no sé si lo conocen. No lo encontré. Bueno, pero ejemplos. Bueno, te voy a mostrar otro ejemplo. Que voy a compartir esta pantalla un segundito. Ahí están viendo Sí, ese proyecto. ¿Sí? Este proyecto es un restaurante que se llama Juana la Loca, que queda en la 93 con 11. ¿Sí? sí. Ahí tuvimos un reto enorme, muy difícil, que fue que el arquitecto quería que esto fuera una caja de madera completa. ¿De acuerdo? Todo el ambiente resultó que fuera una caja de madera. Y nuestra discusión con él era precisamente, señor, necesitamos absorción acústica y mucha, y la madera no es absorbente, entonces déjenos dilatar la madera del techo. Y finalmente se logró esto. Sí, inicialmente todo esto era liso en madera, era una caja completa de madera. Y fíjate que lograr esto se logra, digamos, de alguna manera integrar con la iluminación. Se logra el componente acústico, que lo hace es que se puso un material negro allá arriba pegado contra la placa que hace la tarea, y lo que se hizo fue que la madera se abriera para permitir que el sonido llegara hasta el material acústico. Entonces fue conciliar con el arquitecto la manera o la posibilidad de que todo combinara, pero dándole prioridad a los aspectos técnicos, no encerrarse en que yo quiero que sea así porque yo quiero que sea así porque la foto me gusta que salga así. Y yo muchas veces dije a él, ¿usted va a ser mesero de este restaurante? Si usted va a ser mesero, debería pensar cómo es el mesero y la vivencia que va a tener él durante 8 horas del día y metido cuando estamos metidos en una caja de resonancia. Entonces, digamos que proyectos complejos hay de todos formatos, pero insisto que la respuesta a eso es un tema de conocimiento y de abrir el espectro a diferentes materialidades y soluciones. Muy Y bien. otra pregunta pequeña es, Ujú. yo vi que en varios proyectos se utilizaban, digamos, como superficies a distintas alturas. ¿Estas superficies
tendrían que ser también de un material absorbente y no reflejante para que el sonido, digamos, se quedara en la zona. Mira, normalmente, entre más absorción pongas, mejor. ¿Sí? La receta es relativamente fácil. La receta es entre más absorción se ponga, mejor. Obviamente en espacios como aulas de clase, pues hay que tener más cuidado en auditorios y teatros, pues obviamente, pero en espacios comunes, la receta es esa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú tienes diferentes niveles de plafones o los pones todos al mismo nivel, da exactamente lo mismo, ¿sí? Si tú los pones inclinados o no, si son absorbentes, la forma ya no importa, pueden ser la misma. La ventaja de tener plafones sueltos versus tener un cielo raso corrido es que el plafón suelto te absorbe por debajo, el sonido te llega por debajo y te absorbe por arriba. ¿De entonces, por cada metro cuadrado de plafón, tú tienes 2 metros cuadrados de absorción acústica. ¿Okay? Mientras que en un cielo raso completo, 1 metro cuadrado de cielo raso es 1 metro cuadrado de absorción. Ahí no hay más. Entonces, a veces plafones horizontales son eficientes y a veces plafones verticales son inclusive mucho más eficientes. Por ejemplo, ¿qué se hizo en el Movistar Arena? Que no tengo fotos aquí ahorita, están en la oficina, pero en el Movistar Arena arriba hay una cantidad de elementos verticales, ¿sí? Con material absorbente colgados en diferentes direcciones, con lo cual tú puedes por metro cuadrado tener mucho más que 1 metro cuadrado de material expuesto. Y eso hace que sea mucho más absorbente, ¿sí? O la foto que vimos ahora al final, si la vuelvo a mostrar, que era esta, ya te la comparto otra vez. Permíteme un segundito. La presentación abierta para que ¿están viendo o no? Todavía no. Ok, perfecto. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, fíjate, estos plafones horizontales son muy eficientes porque gran parte de energía la absorben por debajo, pero también otra la absorben desde arriba, ¿sí? Y estos verticales son terriblemente eficientes, muy eficientes, porque por cada metro cuadrado de este círculo, por ejemplo, pues mira la cantidad de superficie expuesta que aportan esos elementos. Entonces, insisto, el límite es la creatividad. Tú puedes, fíjate esta coordinación entre acústica e iluminación. Inclusive desarrollar o digamos hacer una simbiosis sin que los elementos acústicos se vuelvan iluminación o viceversa, aunque los elementos de iluminación se vuelvan acústicos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Okay, no sé si te queda más aclarada la pregunta, Carolina. Fíjate este ejemplo también muy interesante. Algunos de estos elementos tienen luz. ¿Sí? Claro, lo que pasa, insisto, y es un tema que hago mucho énfasis, si yo como asesor acústico no vendo este material, pues a lo mejor no lo especifico. Entonces, por eso no lo conocerás tú como arquitecta, porque no te doy la información que hay realmente en el mercado. ¿Mm? Digamos que eso es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Sí, yo. Bueno, yo hice una pregunta por el chat. Pues como yo, como les comentaba, estoy viviendo actualmente por los climas cálidos. Le quería mirar a ver en nuestras viviendas cómo podemos o qué materiales utilizar, digamos, en cielos rasos, muros, y para ambientar un poco el espacio, también aislarlo del ruido y por el ambiente, ¿no? Usted sabe que uno tiene que utilizar constantemente el aire acondicionado y los ventiladores casi todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar o disminuir de una parte del tema? Pero, José, digamos que todo depende, cuando uno habla de aislamiento acústico, depende de 2 factores principalmente. Uno, de a qué ruido es de lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces depende qué ruido hay en el ambiente, o si es el ruido de la lluvia, o si es el ruido de una avenida, o qué tipo de ruido es. Y la otra condición es qué tipo de espacio es el que queremos
aislar, estamos hablando de una vivienda o de una oficina o de qué tipo de área. Entonces, como comenté en una parte de la presentación, el tema del aislamiento acústico, no hay una receta generalizada, cada proyecto es particular, mientras que en el tema del acondicionamiento acústico, la receta sí es generalizada, es absorción acústica. Lo que usted dice, ¿Sí? se lo mueve. Entonces, no, es difícil responderle qué material utilizar porque cada proyecto tiene su particularidad. Digamos, para viviendas de 2 hasta 3 pisos que se utiliza. Pero usted sabe que para hoteles pues ya uno maneja ya otro proyecto diferente, ¿no? Eso ya va ya con un estudio técnico diferente, que es el que tú manejas. Pero digamos, si yo quiero organizar en mi vivienda actualmente que tengo de dos plantas, donde hay las 6 habitaciones y usarla como el ruido pues es un conjunto cerrado, ya que no hay mayor cantidad de ruido, ¿no? Pues el ruido de los vecinos que ponen todos parlantes y todo que hemos hecho como si estuvieran en carnavales. Entonces es tratar de minimizar eso una parte y la otra, como le decía, pues la parte de bajar un poco, porque nos afecta bastante en la salud también el aire acondicionado y los ventiladores todo el tiempo, ¿no? Sí, pero como digo, José, es un tema que hay que revisar el tema de aislamiento puntualmente en cada proyecto. Y revisarlo me refiero a conocer planos, a conocer ubicaciones, este tipo de cosas que no hay una generalidad que uno pueda decir, ah, es que utilice tal fibra, porque eso no es así, eso no funciona así. Bueno, Sara creo que tenía una pregunta y finalizamos acá. Sí, porque, por ejemplo, para hospitales y eso que se necesitan superficies absolutamente que sean Ujú, limpias, lisas, ujú. para evitar contaminaciones y todo, ¿cómo se hace? Mira, Sara, buenos días. Buenos días. Hay unos materiales y hay unos productos que distribuyen algunas empresas y fabrican que tienen de cumplir todos los requisitos que piden ciertas áreas de hospitalización. Eh, yo no sé si aquí uno puede hablar de marcas, Gerson, Sí, o dale. los envío por correo más adelante, yo No, no sé dale. cómo es. Dale, no hay Pero, por problema. ejemplo, mira, ya Stephanie levantó las manos. Stephanie trabaja con una empresa que se llama Ecofon, ¿de acuerdo? Donde tienen una cantidad, un portafolio de productos bien interesantes, aplicables a este tipo de espacios. Insisto, el tema de que no se pongan materiales diferentes a los que ponemos actualmente no es un tema de que no haya opciones, sino es un tema de desconocimiento, de no saber que sí hay alternativas para eso. Entonces sí hay rasos eh, diseñados y especificados para temas clínicos. Y si quieres, Stephanie, puedes abrir el micrófono y ampliar un poquito lo que estoy diciendo. Hola, buenos días a todos. Primero, agradecerle a Gerson, Daniel, este espacio maravilloso, poder compartir un poquito sobre estos temas tan importantes como el confort acústico. Sara, con respecto a los espacios hospitalarios, es correcto, nosotros en la compañía llevamos más de 50 años desarrollando familia directamente para el sector salud. Entonces ya te escribo mi correo, si quieres compartimos contacto y te presento para que conozcas cuáles alternativas hay en el mercado. Las podemos trabajar aquí en Colombia. Ya tenemos un caso de éxito y la idea es poder crecer de la mano con ustedes y que conozcan todas las opciones que hay desde nuestro portafolio de soluciones. Bueno, Stephanie, recuerda que esto está quedado guardado en YouTube. Ahí puedes dejar tus datos, ¿no? En los comentarios y pues mucha gente pues los va a poder ver, ¿no? Maravilloso, muchas gracias. Bueno, De Daniel, hecho, pues la dale. imagen que tengo de fondo, perdón, es un hospital Ok, porque podemos tener materiales absorbentes en techo o en paredes, como el panel que estás viendo, que también sirve a decorar y bueno, trabajar un poco más con el diseño interior y que tenga el beneficio acústico. perfecto. Ujú. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias de verdad por compartir este tiempo con nosotros. Yo pienso, como siempre, que lo vimos, que ha sido muy de mucho provecho. Y recuerden también ustedes, pues, participar en todas estas masterclass que estamos dando permanentemente. El curso de Diseñando con el Clima inicia nuevamente el 14 de octubre. En la descripción abajo del video, pues están todos los datos y solo me resta desearles un buen fin de semana y, y bien, entonces nos vemos en la próxima. Eh,
Sí, nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Dale, gracias Gerson por la invitación. Un abrazo a todos y que tengan un feliz día. Chao, que estén Bueno, bien. chao, que estén bien. Muchas Gracias, Muchas Daniel. gracias. Gracias. Chao, Jessica. Gracias.